Hola, ¿qué tal? Nueva reseña del libro. Hoy vamos a hablar de este de aquí. Lenguaje jurídico administrativo. Un libro bastante consistente y muy interesante. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues se trata de un libro en el que los autores hacen una investigación, un análisis del lenguaje jurídico administrativo y tratan de ofrecer una serie de normas, de pautas que ayuden tanto al público general como a aquellos funcionarios que tengan que realizar este tipo de documentos y comunicaciones para ayudarlos en su tarea. Es un libro que tiene 380 páginas de la editorial Dickinson, editorial librería con sede en Madrid. 2016 es el año cuando se publicó. Dos profesores de lengua española, uno profesor, otro catedrático, Fernando Vilches Vivancos por un lado y Ramón Sarmiento González por el otro, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un libro formado por una presentación a cargo de los autores, 8 capítulos diferenciados y 4 anexos interesantes. Empieza con una introducción, luego habla sobre comunicación lingüística e información administrativa, principios generales del estilo administrativo, la comunicación oral, un capítulo bastante cortito porque no de eso va el libro, sino de comunicación escrita, que es una parte que tiene más de 100 páginas, así como el número 8, que es modelos de comunicación escrita y que para mí es la parte más interesante del libro. Luego al final tiene un léxico, perdón, y en los 4 anexos, pues consejos de la Comisión Europea para escribir, que es un PDF que se puede encontrar en línea muy fácilmente y bastante interesante. Otro anexo sobre la regulación de los escritos administrativos, unos impresos y un acta de una junta de distrito de Madrid. Bueno, a nivel orientativo. Me ha gustado el libro. Contiene muchos casos prácticos de textos que tienen incorrecciones y que los autores eh, corrigen. Bueno, ofrecen una variante correcta de ese tipo de incorrección o error gramatical del tipo que sea. Ahora veremos en la siguiente sección, en las citas, un par de ejemplos. Me gusta que hace una diferencia entre uso oral de la lengua y uso escrito o redacción escrita, porque son maneras muy distintas. Hay que tener en cuenta también que los autores afirman que de la comunicación que hay entre la administración y el ciudadano, más del 90% de esa comunicación se hace vía el canal escrito. Así que de esta manera justifican la importancia que dan a la parte escrita frente a la oral. Pero muy interesante también la parte oral, con, por ejemplo, tienen un decálogo de cómo dirigirse a una persona. También hay comunicación no verbal, qué significan los distintos gestos, las distintas posturas que adoptamos cuando hablamos con alguien. No por ser un capítulo pequeño deja de ser interesante, todo lo contrario. Bueno, se ve que los profesores tienen experiencia en dar clases de redacción, porque el libro está muy orientado a eso, a dar consejos y pautas para redactar bien los escritos, y lo hacen de una manera muy lograda. Y también me gusta que no se queda encerrado en su burbuja el libro, sino que hace permanentemente referencias a, por ejemplo, la ortografía de la Real Academia. También habla de algunos manuales de estilo, de periódicos y demás. Y incluye al final del libro una especie de léxico, un glosario con varios términos especializados del ámbito jurídico administrativo. En la parte negativa, nada que mencionar. En las citas, pues bueno, en primer lugar he puesto un par de citas escritas para que veamos pues cómo explican las cosas. Por ejemplo, ¿en qué consiste simplificar el lenguaje jurídico administrativo?
En primer lugar, en buscar un lenguaje simple, claro y directo que permita a los administrados concentrarse en el mensaje que quiera transmitir la institución que lo emite. En segundo lugar, en usar una estructura gramatical correcta y las palabras apropiadas. Y en tercer lugar, la simplificación de este lenguaje tiene como propósito principal formular mensajes claros y concretos para que el receptor obtenga sin dificultades la información que necesita. Nada que añadir. Una de las características que salta a la vista en la mayoría de los escritos administrativos es la abundancia de gerundios. Esto es algo que cualquiera que se acerque al lenguaje jurídico, el lenguaje administrativo, se da cuenta enseguida que hay muchísimos gerundios. Pero además tenemos una estadística, por primera vez creo que he visto algo así. Su uso abusivo lleva a cometer multitud de errores. Se ha calculado aproximadamente que 2 de cada 3 están mal utilizados. Así que, después de ver esta estadística, cada vez que quieras poner un gerundio, hay que pensárselo muy bien y pensar que hay 66% de oportunidades de equivocarse. Bueno, lo que decía, el capítulo 8, modelos de comunicación escrita. Los profesores dan cantidad de ejemplos, no he llegado a contarlos, pero seguro que son más de 100, con malos usos y además extraídos de la legislación, como es como es en estos dos casos. Y además, ahora veo que es la misma ley, además. Debe ser una ley bastante interesante. Entonces, siempre que podamos en español hay que tratar de evitar el uso de las pasivas porque no suenan naturales, son forzadas. No pasa como en el inglés o en otros idiomas que su uso está bastante extendido. Ejemplo de voz pasiva, cuyas conclusiones deben ser tenidas en cuenta en la reforma del régimen local español. ¿Qué proponen como alternativa? No es un error precisamente, pero no suena muy bien, ¿no? Entonces es preferible usar la activa o la pasiva refleja, que es un tipo de pasiva cuyo uso está más extendido, cuyas conclusiones se tendrán o deberán tenerse en cuenta en la reforma del régimen. Bueno, pues este es un ejemplo de la pasiva, hay varios más. Ahora llegamos al apartado que se llama concordancia. Errores de concordancia. En la legislación del régimen local del sistema político anterior se preveía la posibilidad de un régimen especial de carta que quedó prácticamente inédita. El problema es que inédita no va con carta, sino que va con régimen, y el régimen es masculino. Entonces, la posibilidad de un régimen especial de carta que quedó prácticamente inédito sería la forma correcta y es lo que nos explican los autores ahí. Bueno, pues como este tipo de ejemplos, además lo va dividiendo por capítulos, hay pasivas, hay concordancias, hay sustantivos, hay artículos, hay gerundios, por supuesto, y hace una lectura muy interesante, sobre todo para la persona que esté aprendiendo español, me parece que es muy útil para no caer en estos errores que para un nativo quizá puedan ser más fáciles de ver, pero no así para alguien que está aprendiendo el idioma. Bueno, pues me parece un buen libro de consulta, tanto para quienes tengan que redactar o incluso leer este tipo de escritos para poder penetrar un poco más en la forma, en la estructura que poseen y así entenderla mejor, como sin lugar a dudas casi sería un manual imprescindible para aquellos que tengan que escribirlos y no hagan un montón de errores que se van arrastrando en este ámbito y que, como lo vemos, llega al nivel de, pues en las leyes, en las sentencias, vemos estos errores con frecuencia. Por todo ello, le he puesto una nota de 8,35 puntos sobre 10, un notable alto para un buen libro. Es todo por mi parte. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo, pasen bien.